Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo de Azotel, como todos los martes a las 5 de la tarde. Este martes vamos a hablar de comunicación turística. Yo sinceramente no sé en dónde me he metido. A ver si la gente del público, por favor, los que nos siguen hoy, aguanten hasta las 6 por si pido comodín. Digo, porque esta tarde vamos a hablar con un director y dos directoras de comunicación. Vale, Raquel Delgado, buenas tardes, directora de Buenas tardes. comunicación de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, de la SEAT. Buenas tardes, Manuel, Marisol. hola Raquel, bienvenida. Manuel Baena, director de marketing y comunicación de la asociación, del gremio de hoteles en Barcelona, ¿vale? Y Buenas luego, tardes. pues nada, Naima Pérez, compañera de la casa, directora de comunicación de Azotel. Buenas ¿Vale? tardes a Vale, todos y a todas. bueno. Eh, Raquel, voy a empezar contigo, ya no solo porque eres directora de comunicación de la Confederación de Hoteles, sino porque prácticamente acabas de aterrizar en el sector, y también una manera de darte la bienvenida y de acogerte en nuestra familia era un poco que formaras parte del directo en compañía de Manu y Naima, son más veteranos dentro del sector turístico, y también, pues, también por agradecerte, ¿vale? Periodista, desde el 2002 creo que ya empiezas a trabajar como directora de comunicación, eh, muy inquieta con temas de desarrollo personal, temas de coach, creo que también te has formado como temas de coach, y lo de inquieta, no hace falta que me lo digas porque en plena pandemia, que hagas un trasvase laboral y cambies de trabajo y accedas al sector turístico en plena crisis y cierre, yo sinceramente, Raquel, además de darte la bienvenida, tienes que decirte que eres una mujer tremendamente valiente. ¿Eh? Pues muchas gracias, Marisol. Bueno, no es valentía, yo creo que hay un dicho o un mito que dicen que la palabra crisis en China significa oportunidad. Yo no sé hasta qué punto es cierto, sé que hay mucho debate en torno a eso, que tiene los dos significados, que crisis es tanto riesgo como oportunidad. Y en mi caso, independientemente del significado real de la palabra, es verdad que esta crisis vino con una oportunidad de comenzar una nueva andadura profesional en CEA. Y nada, pues para mí fue una alegría muy grande porque era un sector en el que había tocado algunas pinceladas y tenía muchísimas ganas de trabajar en él. Y nada, yo vengo también del sector de la alimentación, que está muy relacionado además con la hostelería. Vengo de la Asociación de Aguas Minerales de España, donde estuve trabajando como DIRCOM durante 14 años y pasé pues cuando ya estábamos casi viendo la luz al final del túnel del confinamiento, pasé a CEAT, entré a trabajar en CEAT a principios de mayo. Y bueno, la verdad que el tránsito ha sido interesante porque he podido ver pues, cómo se ha ido desarrollando, cómo comenzó la pandemia en el sector de la alimentación y cómo se ha ido desarrollando después Al otro en el sector. sector O sea, turístico. que has vivido el tránsito de un sector a otro. Sabes que en épocas de crisis, cuando se trabaja muchísimo todo lo que es el proceso de cambio en las organizaciones, se habla mucho de convertir las amenazas en oportunidades, que lo acabas de convertir tú. Muchas personas cuando se ven en una situación de crisis, el hecho de decir, bueno, pues me reinvento, ¿no? Pero me reinvento dentro de mi propia profesión. O sea, que la verdad que es muy interesante. Manu, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, a mí lo que más me ha llamado, director de marketing y comunicación, cuando yo últimamente he oído mucho quizás esa resistencia entre lo que es marketing y comunicación unidos en el mismo departamento. Llevas en el gremio desde 2006, Llevo desde o sea 2006 que... y de hecho hay una cuestión en mi cargo que al final no deja de ser un título, pero es comunicación y marketing. Comunicación y marketing. Sí, 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 que sí, te lo no, pero comento no al revés, no porque... marketing y comunicación, sino comunicación Comunicación y marketing. y marketing. Sí, sí, Ah, porque aquí sí se altera, no es poniendo lo en valor mismo la la comunicación. comunicación. Sí, sí, como Sí, pero elemento también de es mercado. verdad que siempre cuando se habla de marketing o se habla de comunicación, como que no se habla bajo el paraguas de la misma persona, sino como temas independientes. Me llamó muchísimo la atención, 2016. Una de las cosas que más te gustan de tu trabajo es acercar ese mundo del hotel al mundo de los vecinos. Y ahí tengo que decir yo que es verdad. Digo, pero cuando yo fui a Barcelona, y por supuesto, como debe ser, voy a ver a mis compañeros del gremio de hoteles de Barcelona, lo primero que hizo Manu cuando me presentó un proyecto y me lo explicó fue no hacerlo desde el despacho, sino me llevaste a un hotel y me explicaste en el hotel. Digo, mira, el proyecto lo vamos a hacer así, y desde aquí y desde allí.
ahí la verdad que me dejaste claro la cercanía que tiene de acercar lo que es la infraestructura hotelera a lo que es la ciudadanía, ¿no? Independientemente de que te vayas a alojar o no, pero sí acercar ese mundo de ciudad al hotel. Pero es que además es un proyecto que se llama Mezcutels, más que hoteles, que es súper agradecido. Hace ya más de 11 años, creo que hace ya que lo pusimos en marcha, con el objetivo de mejorar un poco la opinión que el ciudadano de Barcelona tenía sobre el sector hotelero. Pero es que para nosotros ha sido un regalo, casi, porque es súper agradecido porque hemos recibido el cariño del ciudadano de Barcelona, el aprecio. Ha sido una manera de conectar directamente. Además, ese proyecto nos permite también tener un lenguaje diferente al de la entidad. Es un proyecto que es de Gremi, pero que funciona por un camino independiente, paralelo, que nos permite otro lenguaje, otras maneras de hacer, de interactuar, mucho más simpático, mucho más fluido. Y sobre todo, pues eso, ir comentando, ir apreciando cómo pone, ¿verdad?, el ciudadano, cómo ha puesto en valor esos espacios que eran desconocidos para ellos y cómo cuando les hemos enseñado las terrazas de los hoteles o los hemos enseñado los restaurantes, los lobbies, los spas, las piscinas, han descubierto una nueva Barcelona, o han descubierto una nueva manera de ver Barcelona, y ahora ya los hoteles no son unos ovnis que estaban al lado de su casa, que parecía que no eran para ellos, sino que forma parte de la ciudad. Sí. Y nos ayuda muchísimo a integrarlo. Antes siempre poníamos dos elementos que frenaban la entrada de la persona al hotel. Una era la puerta giratoria, imaginad la tontería, la puerta giratoria que frenaba muchísimo a la gente, y otro era el botones de la puerta de los hoteles, en aquellos hoteles que había, ¿no? Cuando llegabas a la puerta del hotel y el botones te decía buenas tardes, la gente se asustaba. Y no entraba. Bueno, no sé si... Bueno, pues hemos conseguido en estos 10 años romper ese miedo, ese freno, y ahora la gente se mueve. La verdad es que el barcelonés se mueve por los hoteles pues como debe ser, como pasa en otras ciudades del mundo, ¿eh? Como pasa en Nueva York, como pasa en París, como pasa en Londres, donde ir a tomar una copa a un hotel pues es lo más habitual. Ya es muy natural. Mira, cuando hablas de tu puesto me rectificaste el decir, no, primero va comunicación y después va marketing, no al revés. Sí. Pero a nivel personal, ¿qué fue primero, el marketing o la comunicación? Para mí la comunicación. ¿Antes que el marketing? Sí. Para mí la comunicación es el eje de todo. O sea, escuchar primero para luego poder comunicar bien. Es esencial esa empatía que generas escuchando a la gente. Exacto. ¿Pero qué te llevó, el marketing a la comunicación o la comunicación te llevó al marketing a nivel personal? La comunicación me llevó al marketing. La comunicación te llevó al marketing. Una cosa sí, luego la motivación personal y la de formación profesional, esa inquietud personal también a que al final una cosa te lleva también a desarrollar proyectos de índole del marketing. Exacto, o sea que para tu caso el marketing fue como un recurso para poderte desarrollar más en esa parte de comunicación, ¿no? Como una herramienta para demostrar. Oye, muy interesante. Luego te pregunto por tu inquietud por el tema del plan estratégico, pero eso lo hablamos después. Vale. Cuando me comentes el tema, cuando hablemos más en temas de crisis. Naima. Bueno, Naima, tú y yo, a ver cómo nos organizamos. Como si estuviéramos en casa, juntas. Pero es que hoy tenemos los roles cambiados, Bueno, Naima, periodista de pasión, vocación. Lo que pasa es que la profesión del periodismo te lleva a ser directora de comunicación en Azotel de hace 7 años, ¿vale? Sí. Digo, pero yo tengo una cosa que, vamos, me va a dar algo si no te lo pregunto. O sea, ¿cómo es el tránsito de estar detrás de la noticia, mundo periodista detrás de la noticia, a de repente saberla y ver si quiero o puedo contarla? Porque ese tránsito es importante. Bueno, yo la verdad que mi llegada a Azotel fue un poco por casualidad, en el sentido de que yo no tenía puesta mis miras precisamente en Azotel. Primero, para empezar, yo no sabía que estaban buscando a un responsable de comunicación. Me llegó, ya saben, en este mundillo nuestro nos llega la información por compañeros, y me enteré, yo estaba en ese momento, estaba trabajando y me enteré de que estaban buscando a un responsable de comunicación y dije, oye, pues venga, pues vamos a intentarlo. Yo había estado en una etapa anterior en comunicación institucional en el gobierno de Canarias y dije, oye, pues vamos a probar ahora el tema de la empresa. Y entré en Azotel y en 2013, me acuerdo, fue justo acabando en la Semana Santa de 2013, me incorporé. Y yo tenía una imagen de Azotel, porque claro, yo trabajaba
en un periódico anteriormente y yo hacía información económica, no era el día a día mío, pero en más de una ocasión yo tuve que llamar a Sotel para pedir información de determinados asuntos. Creo que incluso llegué a hablar en alguna ocasión con nuestro actual presidente, que es presidente también de SEAT, con Jorge Marichal y de Azotel. Y yo tenía una idea completamente diferente. Desde fuera yo a Sotel lo veía como una organización más, me parecía como más antigua, quizá posiblemente porque tampoco tenía toda la información, ¿no? Y bueno, me incorporé y sobre todo me tropecé con un equipo de gente joven, competente, que me ilusionó desde el primer día y participé en mogollón de reuniones, de proyectos, gente con iniciativa. Yo me incorporé a un departamento unipersonal, con lo cual, bueno, pues yo, sobre todo yo tenía la base de tener haber trabajado muchos años en medios, con lo cual conocía cómo funcionaban los medios de comunicación, tenía buenas relaciones con muchos periodistas, que habían sido compañeros míos también en distintos medios, en televisión y en prensa, y bueno, y esto ha sido un poco un día a día, y de repente nos plantamos en 7 años ya, ha sido una cosa a veces sin pensar. Y bueno, el estar, como dices tú, detrás de la noticia, a tenerla ahora, en algunas ocasiones, no siempre, porque los periodistas muchas veces se adelantan y a veces te enteras tú de cosas por los medios, no porque tú las generes, ¿no? A veces en el sector. Y bueno, pues la verdad que para mí estos años han sido, bueno, muy enriquecedores, porque yo siempre digo que el mundo del turismo y en concreto el del sector hotelero es muy apasionante. No hemos parado, bueno, yo para mí que llevamos en crisis no desde marzo ni desde finales de enero, sino que llevamos, no, tanto como años, yo diría que no, sino desde la caída de Thomas Cook, yo creo que desde septiembre de 2019 que no nos dio tiempo a recuperarnos para meternos en otra. Mira, y con el tema de periodismo, ¿sí? no todos los responsables de comunicación son periodistas, vamos, no. Hoy lo tenemos, ¿no? Pero bueno, dentro del mundo muchos sí, muchos vienen de la rama de formativa, exacto, ¿no? pero todos no. Pero desde el punto de tú que has estado más relacionada con medios, trabajando sí. en medios, ¿no? Y más relacionada con gente periodista, ¿no? Con personas periodistas. ¿Se considera la dirección de comunicación o trabajar en comunicación una proyección de esa profesión o no? Yo creo que quien va a periodismo vive mucho el tema medios, prensa, radio, Vamos a ver, yo creo que el propio devenir del sector, bueno, la situación del periodismo pues ha pasado yo viví la etapa, como digo yo, de las vacas gordas, de trabajar en un medio de comunicación con gente especializada en sanidad, gente especializada en educación, gente especializada en economía, a las etapas de los ERES, de los despidos, de las reducciones de las plantillas por una cuestión económica. Toda la crisis económica influyó muchísimo. El cambio de modelo del periodismo es que cada vez hay menos, los periódicos, por ejemplo, cada vez venden lamentablemente menos papel, es una transformación hacia la digitalización de la profesión y digamos que las ramas de la comunicación corporativa, empresarial, institucional, ha sido una salida incluso hasta natural de muchos periodistas. No porque lo buscaran, de hecho muchos periodistas que trabajan en gabinetes de comunicación han trabajado anteriormente en medios. En la tele. Claro, eso para mí es una ventaja porque te permite conocer cómo funcionan los medios, qué necesidades tienen, los tiempos con los que se juegan, todo es para ayer. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en prensa también, me decían, pero ¿y esto para cuándo lo quieres tú? Digo, para ayer, o sea, ya. Y entiendes un poco esa urgencia. Entonces, o sea, que hay preguntas que ya no hace cuando te llama un medio. Que bueno, que yo, por ejemplo, alguna vez sí pregunto, ¿esto lo quieres ya o lo estás preparando un reportaje para el fin de semana? Pero normalmente todos para allá. Y además te llaman mira, puede entrar en 10 minutos en directo en tal medio, y tú, bueno, vamos a ver. También eso es la premura que tiene también el directo. Manu, Naima nos cuenta que tiene la sensación de estar en crisis desde la época de Thomas Cook, pero bueno, yo creo que tú tienes la sensación de estar en crisis desde el 2017 con los atentados en las Ramblas terroristas, porque yo creo que ahí tú has tenido una labor, por eso te dije, todo el tema de planificación estratégica te lo pregunto después, porque sé que te gusta mucho el tema de planificación estratégica y creo que ha sido como continuo, ¿no? La sensación esa de estar siempre comunicando con esa resistencia. Lamentablemente sí, o sea, lamentablemente desde 2017, incluso antes, un poquito antes ya de los atentados, ya veníamos con temas de seguridad en ciudad que se estaban disparando, que nos estaban generando una situación diferente, pero
tampoco era una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora. Y sí que la primera gran crisis la vivimos, evidentemente, tras los atentados del 17 de agosto, donde, bueno, pues nos pilló a todos De sorpresa. evidentemente, ¿no? Eso Y nunca en agosto encima, que es el mes... Sí, descolocados, claro, evidentemente, o sea, todos, pues al final estamos, la mayoría disfrutando, parte del equipo estaba aquí en el despacho, por suerte ese día, o sea, ya habían marchado hacia casa a esa hora, pero nos pilló a muchos de vacaciones, a mí entre ellos, a mí en medio de la montaña, y nada, pues actuar. ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo gestionas toda esa situación como de crisis que al mismo tiempo tiene que tener la tendencia de inspirar normalidad y seguridad, ¿no? O sea, porque Pues tú mira, sabes que no hay seguridad, pero tiene que trasladar que sí la hay. Y después de manera continuada, porque parece como que superas una y te viene otra, ¿no? Eso a nivel de gestión comunicación. lo primero es la tranquilidad. La tranquilidad, recibir, tener la información, tener los canales abiertos con las fuentes de información fiables. Eso es lo principal. Comunicar mucho hacia tu asociado, tenerlo bien informado, para que también, porque la información al final es tranquilidad. Donde no llega tu información, dirigirlo hacia las fuentes fiables, porque eso es esencial, que no se desvíen hacia fuentes que no son fiables, porque eso al final lo único que genera es llevarte a confusión, errores y a complicar las cosas. Tener unos canales ya preparados que funcionen. Eso, por suerte, nosotros, bueno, creo que todas las asociaciones hoy en día lo tenemos bastante bien resuelto. Tenemos canales muy directos con nuestros asociados, donde podemos comunicarnos además directamente con los perfiles que también nos interesan en cada caso. Las redes sociales también nos ayudan. Y pues eso, y tener esa tranquilidad para poder recibir la información, contrastarla, prepararla, difundirla y ser ágil. Ser ágil y ser valiente también. Hay un punto de valentía que hace falta para poder mandar los mensajes a veces no tan políticamente correcto, pero sí lo que la gente necesita escuchar. No sé, sí, pero temas de redes te exige la inmediatez, ¿no? O sea, a la hora de comunicar en redes, muchas veces la inmediatez. Sí, nosotros en temas de redes nos ceñimos mucho a las fuentes oficiales, por ejemplo, en nuestro caso, de los cuerpos de seguridad. Pues a Mossos d'Esquadra, ¿no? Aquí en Cataluña, que tienen, o Protección Civil, que tienen unos canales sociales de comunicación, por ejemplo, en Twitter, muy efectivos. Tienen unas personas de comunicación también muy, muy válidas que puedes estar permanentemente informado y sirven como método de información al momento, cuando esa inmediatez es súper necesaria, como pudo pasar en los atentados, ¿no? Donde cada minuto había una instrucción diferente que dar al turista que no sabía qué hacer en algún momento dado, ¿no? Porque nos encontramos con turistas pues, que no podían volver a sus hoteles y había que realojarlos. Bueno, otro de los temas que tenemos ya, que trabajamos mucho cuando nos pasan estas situaciones, y como bien decía Marisol, ¿no? Nosotros ya a partir de ese momento hemos ido saltando de crisis en crisis, ¿no? De crisis terrorista a crisis sociopolítica, no quería nombrar lo de sociopolítica, no lo dije el de encadenamiento generado. Sí, no, pero no, al final, bueno, pues son situaciones, ¿no? que hay que gestionar. Nosotros lo que hacemos es planteamos un plan de contingencia para cada una de estas situaciones en la que cada uno tenemos un rol concreto y tenemos unas funciones. Hay unas actuaciones que sirven, más o menos, son estándares para cada una de las crisis, otras que no, que tienes que improvisar o plantear de cero. Y a partir de ahí, cada uno ejecutar su trabajo, mucha comunicación interna también en la entidad. Eso es fundamental. Nosotros cuando estamos en procesos de crisis, normalmente todas las mañanas y todas las tardes nos reunimos, el equipo, para compartir información, para charlar, para ver qué acciones van a ser necesarias, cómo las vamos a ejecutar, quién se va a encargar de preparar cada acción. Pero Manu, ¿se reúne todo el equipo del gremio o se reúne el equipo de comunicación? Nos reunimos todo el equipo, los responsables de cada área, de cada departamento de aquí del gremio con la dirección general. Y entonces, a partir de ahí, pues se van estableciendo los ejes. O sea, comuníquenos hacia afuera si tienen la información desde dentro. Sí, porque la comunicación empieza desde dentro. Exacto. O sea, que todos estemos bien informados es fundamental también caras a asesorar, a poder resolver luego las dudas de los asociados. Pensar que aquí nosotros tenemos la responsabilidad de poder informar bien
y de manera rápida y eficaz a nuestros asociados. Por lo tanto, es importante que desde el punto cero, que somos nosotros, el propio personal del equipo de Gremi, tengamos toda la información suficiente para poder contestar cualquier consulta. Y a partir de ahí, ya os digo, mucha empatía. Insisto en la empatía, porque la empatía es súper importante. Saber que pues ahora en esta última crisis que hemos vivido sanitaria, pasamos de 0 a 100 o de 100 a 0 en nada. O sea, un día estábamos, lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces que pasamos de un día de hay que abrir los hoteles abiertos, que no nos pueden dejar con los hoteles cerrados, no sé qué, a decir a los hoteles que tienen que cerrar. Por favor, cierren. Cierren. Claro, eso que es lo que le iba a preguntar a Naima, que en el caso de Tenerife, claro, cuando todavía el COVID era un tema que estaba en China, ¿no? Y que más o menos no sabíamos qué iba a pasar, y no había decreto por cierre de ningún tipo de establecimientos turísticos, ¿no? Ya se hablaban de los primeros casos en Gomera, ahí ya empezó ya Naima con los primeros coletazos de, a ver, no, creo que son 2 o 3, y luego de repente un cierre de un hotel en el sur de Tenerife, ¿no? Pero todavía no se intuía todavía que pudiésemos llegar a lo que llegamos después. Entonces, claro, a la hora de iniciar esa comunicación, claro, hay que comunicar qué es lo que está pasando, imagino, porque no vamos a decir lo que no pasa. Pero claro, no te puedes adelantar quizá a dejar caer lo que puede suceder de lo que ya se podía estar cosiendo. ¿Sabes qué pasa? Que hay crisis que pueden ser previsibles. Por ejemplo, el tema de Thomas Cook se veía un poco venir, es decir, la compañía estaba en una situación económica muy complicada, ya empezaban a escucharse voces de que no iba a superar esto en una semana y al final cayó, ¿no? Pero es que el caso de Tenerife, aunque ya habíamos tenido el caso de La Gomera, había sido un caso muy puntual, aislado, de un turista alemán que había llegado de Alemania y que había estado en contacto allí con una persona que había dado positivo, entonces luego lo localizaron y lo avisaron de que había que hacerle las pruebas y efectivamente dio positivo. Pero claro, vivía en una casa vacacional aislada o una casa rural con 3 personas más. Fue llamativo a nivel nacional porque era el primer caso en España. Y bueno, lo que pasa es que al ser un caso aislado puntual, pues se aisló esa persona, funcionaron los protocolos y todo bien. Ahora, lo que yo creo que nadie se podía esperar es que nos despertáramos el martes de carnaval. Además, suelen suceder estas cosas siempre a horas como intempestivas, nunca estás ahí preparado, sino de repente un martes de carnaval aquí en Tenerife, que es festivo, pues yo miré el móvil a las 8 de la mañana, que podía haberle despertado un poquito más tarde, porque no tenía que trabajar, y ya tenía 3 llamadas del jefe, mensajes del periodista, y yo dije, ay, mi madre. Y nos despertamos con el hotel... sí, el hotel cerrado. Sí, el hotel H10 cerrado, bueno, confinado, con más de unas 1000 personas dentro, que era el cálculo inicial que se hacía entre turistas y plantilla de trabajadores. Y nada, pues rápidamente nos pusimos en contacto y dijimos, oye, pues comité de crisis, rápidamente. Nos reunimos, vinimos a la oficina, un grupo muy reducido de, bueno, pues estaba el presidente, estaba el gerente, estaba yo y alguien más, y dijimos, oye, ante todo, como dice Manu, mucha tranquilidad. Tenemos que tranquilizar a nuestros propios asociados y sobre la marcha montamos una reunión para asociados y localizamos a través del Gobierno de Canarias a un experto en salud pública que venía también para darnos las primeras informaciones de qué es lo que había sucedido y cómo se había actuado, sobre todo porque no se entendía oye, pero si es una persona la que ha dado positivo, porque se tiene que aislar todo un hotel, y esa decisión costó un poco entenderla, pero al final resultó que fue una decisión acertada, porque gracias a eso se evitó o se puso un primer parapeto a esa pandemia, ¿no? Claro. Hablan mucho de tema protocolo, porque todos Sí. coinciden en temas protocolo, incluso Raquel nombra protocolo, que todavía no nos ha contado su experiencia de llegada en pleno boom de la pandemia. Pero Naima, protocolo, ¿cuándo se activa? ¿Cuando te ves las 3 llamadas perdidas y los miles de WhatsApp o antes? Bueno, ¿cuándo se activa el protocolo? No, vamos a ver, nosotros previamente ya habíamos trabajado en Azotel en un protocolo de comunicación en situación de crisis, teníamos claras las pautas, pero claro, cada crisis es diferente, y sobre todo cuando no es una crisis que tú te la ves venir, aunque sabíamos que en el mundo pues había una situación de afectados por la COVID y que ya estaba declarada pandemia, pero claro, nadie se podía imaginar
pensábamos que podría haber casos sueltos por ahí, pero no que de repente estuviera aislado un hotel al 100%, que fue foco a nivel internacional, los periodistas apostados en la puerta día y noche para hacer guardia, para conseguir información, Entonces, bueno, nosotros activamos el protocolo una vez que ya desde el primer día empezamos a pautar una serie de acciones de comunicación internas nuestras y ya tuvimos que hacer un primer comunicado hacia el exterior, ¿no? Pues para dar las primeras informaciones. Son protocolos flexibles. Claro. Son protocolos flexibles que se van adaptando y lo van desarrollando. A cada situación. Nosotros lo que teníamos claro era una cuestión, y es que esto no era una crisis turística, no era una crisis provocada por la industria del turismo, sino que esto era una crisis externa que nos había afectado, porque había afectado a todos los sectores de la economía, y nosotros no éramos expertos en sanidad, ni éramos epidemiólogos, ni nos dedicábamos a eso. Entonces, todas las decisiones desde el punto de vista de salud no las íbamos a discutir. Por eso en ningún momento se dijo desde Azotel que si había que cerrar el hotel, pues ahí, bueno, nosotros haremos lo que se establezca. Bueno, aparte de que el cierre estaba decretado por el gobierno de Canarias. Exacto, claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahí además que es una pauta, el tema de contagio es una pauta, cada vez que se detecta un positivo, se confina con las personas más allegadas. Nosotros empezamos a trabajar ya y a saber quiénes iban a ser, bueno, pues el pequeño grupo que trabajó, pues desde portavocía, qué información se iba a dar. No nos íbamos a meter nunca en materia sanitaria porque ahí no teníamos nada que decir. Nosotros íbamos a hablar de pues, la afección al sector turístico, de cómo se estaba viviendo esto en el sector y en el sector hotelero más en concreto. Y bueno. O sea, que también es muy importante saber qué rol tiene cada uno dentro de un protocolo y hasta dónde se llega. Sí, pero también te digo que, o por lo menos por mi experiencia, en las crisis, sobre todo esas que no te ves venir, hay un componente, no digo que sea de improvisación, pero sí te tienes que y ser rápido en las reacciones y en las respuestas. Y el silencio, como decimos siempre, los de comunicación no es rentable, no te puedes cerrar en banda y decir no voy a decir nada, porque al final la información va a salir por otro lado y es preferible que salga de las fuentes, en este caso pues el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. En cada autonomía supongo que habremos tenido un Fernando Simón, aquí en Canarias también hubo uno, los primeros días, claro, para dar la información y al final, ¿quiénes son los que saben de esto? Pues los técnicos. No, y que además, que como dice, es una crisis sanitaria que ya se estaba dando información por otras vías. Efectivamente. Tampoco va a decir lo contrario. Sí. Raquel, y en medio de todo esto, llegas el 1 de mayo a SEAT, que vale que venías de la alimentación y conocías un poco el sector, pero claro, ¿cómo se aterriza en mitad de una pandemia? En mitad de todavía estábamos en estado de alarma, estábamos en situación de confinamiento en casa, ¿no? Y se aterriza en un sector con cero turístico, que vamos, yo no lo había vivido antes, y qué sensación se respira cuando uno llega de repente en un sector de esas características. Yo por lo menos el susto inicial del comienzo de la crisis ya lo traía de casa porque comenzó en el sector anterior del que venía, entonces sí que por lo menos ahí fui viendo pues ese momento de parón de todas las asociaciones y los sectores, de un poco no saber por dónde iba a evolucionar la cosa, de estar expectantes por saber qué era lo que iba a venir, porque yo creo que nadie se imaginaba hace relativamente poco cuáles iban a ser las consecuencias de toda esta pandemia y cómo iba a ir evolucionando. Y bueno, pues al llegar a CEAT me encontré pues algo que he visto también en la asociación de la que vengo, y es muchísimo trabajo y muchísimas muestras de solidaridad, tanto por parte de los hoteles como de los empleados de absolutamente todo el sector. Como sabéis, hay un montón de hoteles que han alojado a profesionales que se han tenido que desplazar fuera de su hogar, ha habido un montón de donaciones por parte del sector a colectivos necesitados, y yo creo que eso es algo que ha salido a flote en toda esta etapa de pandemia que estamos viviendo en este contexto. Y luego, pues eso, como os comentaba, muchísimo trabajo por parte de la Confederación. Escuché uno de los directos anteriores en el que el director de formación de COE decía que ellos tenían un grupo que lo llamaban los bohemios, y me hizo mucha gracia porque era en relación a que estaban pendientes de que el domingo o el sábado tal saliera el BOE para leérselo y para estar informado y al tanto y para poder comunicarlo, ¿no? Aquí coincido con lo que decían Naima y
y Manu, es fundamental la información primero, la información de cada uno de los profesionales que trabajamos en el sector, para luego poder comunicarla también a nuestras asociaciones, a nuestros asociados y a los medios más allá, ¿no? La comunicación interna es fundamental en este proceso, porque primero tienes que saber bien qué es lo que está pasando, hacer un análisis y una escucha muy profunda del contexto, y más allá de eso, pues transmitirlo para que bueno, se pueda coordinar toda la comunicación, tanto a nivel interno como a nivel externo, que Sí, son, porque, en este momento son sí, importantes ambas partes. Temas de comunicación interna, por ejemplo, y externa, Manu decía interna relacionado con equipo, ¿no? El equipo del gremio, ¿no? Que tenga toda la misma información. Y después la externa, que entiendo que es más relacionada hacia afuera, ¿no? Y después la comunicación o interna o interna, depende de cómo se mire, de la propia asociados de la asociación, ¿no? Es decir, yo comunico a los ciudadanos, traslado tranquilidad, porque el turismo sé que también es de importancia a nivel ciudadanía, ¿no? Pero después también ese sentimiento de asociaciones, por ejemplo, Naima y Manu, como asociaciones más locales, y en tu caso, Raquel, la Confederación de Hoteles, ¿no? Entonces, ahí quizás han podido valorar o ver ese sentimiento de, sobre todo relacionado con temas de comunicación, ¿no? Con lo que a ustedes les compete, del efecto lobbying que hace las asociaciones dentro de sus asociados en temas de comunicación, es decir, hemos tranquilizado para generar ese sentimiento de pertenencia de yo me quedo aquí y si no estoy me voy a unir. Sí, claro. ¿Sabes lo que les quiero decir? Yo Sí, creo que totalmente. barriendo para casa, perdón, una de las cuestiones que yo creo que nuestros asociados han valorado especialmente es el nivel de información puntual, periódica, que hemos estado facilitando desde, casi te diría que, no sé, pues desde finales de febrero, principios de marzo, incluso antes del decreto del estado de alarma, de manera constante. Y bueno, en Asotel está, tú sabes, Marisol, que nuestra compañera Mónica, pues bueno, la que tiene toda la parte relacionada con la información de la comunicación interna con los asociados, que no ha parado. Y además llegó un momento que ya no sabíamos, sábado, domingo, 9 de la mañana, 9 de la noche. Pero precisamente eso yo creo que ha sido un valor que han destacado, e incluso en esta etapa dura y difícil, ha habido empresas que se han acercado a nosotros. Fíjate, es curioso porque nos han dicho que lo estábamos haciendo bien y que entendían en este momento el valor del asociacionismo, de la importancia de estar unidos en momentos difíciles. Bueno, esto es como la comunicación empática, ¿no? Sí, sí. Esta manera Precisamente de hacer. cogiendo un poco el comentario que hace al principio Raquel, en este caso las crisis son una oportunidad para Claro. visualizar la importancia que tienen las asociaciones para sus miembros, ¿no? Nosotros, al igual que Naima, o sea, uno de los comentarios que más nos ha llegado estos días es como el asociado ha puesto en valor la información, la atención que les hemos prestado todas estas semanas vamos, pero además, o sea, de manera puntual y precisa, y fuera la hora que fuera, o sea, fueran las 9 de la mañana, fueran las 12 de la noche. Y eso ha sido la verdad es que es gratificante también, porque es un poco el reflejo también del trabajo bien hecho. Luego, por otra parte, hablabas de los niveles de comunicación, ¿no? A nivel interno, el interno del equipo. Luego está el nivel interno también asociado. Al final, el asociado no deja de formar parte de la entidad, por lo tanto, también es público interno y tiene también tienes esos canales para ellos. Y luego la comunicación externa hacia el medio de comunicación. Sí que es verdad que nosotros, en todos estos años de diferentes crisis, lo que hemos visto es que, o hemos tratado de hacer, es no echar leña al fuego. O sea, no salir al medio de comunicación por salir para echar leña al fuego y no ayudar. Si hemos salido a los medios de comunicación ha sido para dar información útil, ¿verdad? Ser transparentes, evidentemente. En muchas ocasiones, sobre todo en algunas, donde había diferentes intereses para el mismo dato, para temas de ocupación, cómo estaban afectando la crisis para temas de ocupación y demás, nos hemos mantenido firmes en no facilitar esa información hasta que nosotros no consideráramos que la teníamos fiable y además mantener nosotros nuestro ritmo informativo, o sea, no ceder ante la presión que comentaba Naima, ¿no? De que constantemente los tienes, oye, necesito hablar en 10 minutos, no, o sea,
El ritmo de la información también es importante Que lo marca. que lo marque la entidad, porque eso ayuda también a eso que comentábamos antes, de tranquilizar el entorno. Porque si yo puedo salir cada 10 minutos dando datos de ocupación, pero ¿de qué puede servir eso si esos datos a lo mejor no están completos, no están contrastados? Oye, damos la información cuando hay que darla, sin prisa. Y esa información además tendrá más valor. No sirve de nada estar constantemente en los medios, eso hay que tenerlo muy presente. A veces la gente te lo pide, hostia, es que no estás, bueno, es que saldré cuando tenga que salir. Salgo cuando tengo que salir y decir algo. Y que tengo algo, bueno, pero, algo interesante e importante para decir. Y claro, de hecho, eso luego redunda en que tu mensaje, tu posicionamiento gana más peso, gana más sea valor. más efectivo. Claro. Sí. Pero bueno, y también está el efecto de lobby, saber cuándo se tiene que hablar y cuándo no se tiene que hablar. Por ejemplo, Raquel, tú llevas desde el 2002, acaba, bueno, aterrizando el sector turístico, pero tú tienes tu trayectoria y llevas desde el 2002 trabajando como directora de comunicación en otro sector. Bueno, ¿no? en 2002 empecé como periodista, yo soy también periodista desde el principio como Naima y en 2007 ya empecé como directora de 2007, comunicación. vale. Hablabas también de la importancia de cómo se convierte una amenaza en una oportunidad, ¿vale? El departamento de comunicación, siendo un departamento transversal y de vital importancia dentro de una organización, bajo vuestro punto de vista, ¿creen que quizás una situación de crisis, una situación quizás de un poco de temblor, es una manera, es una oportunidad para que ese departamento de comunicación sea más visible? O sea, es quizás el momento donde se pone en valor todo el trabajo hacia atrás, ¿no? Es decir, tú puedes trabajar en protocolos, puedes trabajar en maneras de hacer, pero quizás en ese momento cuando más más se visibiliza, ¿no? El saber hacer, cómo se comunica, cómo no se hace, ¿no? En momentos de crisis yo creo que se ponen de manifiesto muchísimas cosas dentro de una empresa, en toda la estructura, en toda la organización de la empresa, cómo está conformada, cómo está estructurada, qué carencias tiene, qué puntos fuertes tiene. Y creo que la comunicación en un contexto de crisis, sobre todo tan importante como el que estamos viviendo, es fundamental. Yo creo que aquí mis compañeros también coincidirán en que la comunicación, que al final es trasladar tanto hacia tu público interno, que no deja de ser fuera de la asociación o de la confederación, como a tu público externo, como son los medios o los consumidores en general, qué es lo que está pasando a través de un interlocutor único, en el caso de las asociaciones y de la confederación, como en nuestro caso. Yo creo que en este caso tener una voz única es fundamental porque evitamos que se desvirtúe el mensaje, y aquí coincido 100% con lo que decía antes Manu. Más que trabajar por la inmediatez, por ser los primeros que damos la información, que es algo que ahora mismo demandan muchísimo los medios online. Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, Twitter, que es el medio por excelencia hoy en día de la inmediatez, a nivel sobre todo informativo. Claro, más que trabajar la inmediatez, yo creo que lo que ahora tenemos que hacer y hacia lo que se está tendiendo es a trabajar la veracidad y el hecho de poner en valor las fuentes oficiales y fiables. Esto el Departamento de Comunicación es el encargado de hacerlo, y en momentos de crisis es fundamental. O sea que yo creo que en un contexto como el que tenemos en estos momentos, un buen protocolo de comunicación y unas buenas pautas definidas dentro de la empresa sobre cuáles son los pasos a seguir son imprescindibles. O sea que en este caso es preferible el silencio ante una mala información. No, la cuestión está en que ser el primero no te da premio. No te da premio. Efectivamente. Entonces, ser el primero no tiene siempre premio. Entonces, ¿priorizas el silencio o priorizas voy a hacer la consulta pertinente? Priorizas dar la información veraz y certera de lo que está pasando. O sea, yo creo que hoy en día un consumidor, de hecho están saliendo muchísimos medios que lo que sirven es para desmentir las fake news que se están produciendo. Hay muchísimos canales online que ahora mismo a lo que se dedican es a desmentir esas fake news. Entonces creo que a todos esos medios y a los consumidores que están cada vez más preocupados por tener noticias veraces antes que por tener noticias inmediatas, saber que están obteniendo la información de fuentes fiables, pues es un valor añadido. ¿Y cómo se gestiona una noticia falsa? ¿Cuál es el primer paso ante una noticia? ¿Ante un bulo? O sea, un DIRCOM, ante un bulo. O sea, ¿qué se hace? ¿Me callo? ¿Espero a ver qué puedo decir? ¿Derivo a la fuente? ¿Delego? Yo creo que primero analizar
cuál es el bulo, analizar las características del bulo, de dónde procede ese bulo, cuál es la fiabilidad de la fuente de la que procede, qué datos son los que se están ofreciendo, hablar con las fuentes de origen y bueno, con información ir contrastando los datos de los que se dispone hasta que se va desenmarañando un poco el... Sí, porque no siempre contestar va a ser algo positivo, porque a lo mejor le das más bola al bulo. Claro. Entonces, claro. y luego también tienes que ver quién tiene que ser el responsable. Si puestos a que decidas hay que contestar, ¿quién tiene que contestar a ese bulo? Por ejemplo, si es un bulo que repercute en un asociado y ese asociado tiene su propio gabinete de comunicación, tiene sus recursos, posiblemente es mucho mejor que lo haga él. El asociado. El asociado. Incluso, claro, incluso en base a su política de comunicación, ¿no? Si es una cadena sea internacional o nacional, pues normalmente tendrá su política de comunicación. Lo único que puedes hacer es apoyarle y un poco reverberar aquellos mensajes que puedan compartir contigo. Si es algo más de sector, pues entonces sí, pues si tú decides cómo comunicar, pues simplemente rebatir esa información, dar los datos veraces. De ahí también la importancia de ser muy preciso a la hora de dar datos. O sea, lo que decía antes de no estar dando datos constantemente, sino darlos cuando tu ritmo de comunicación lo marca, ¿no? Pues esto el medio de comunicación al final también lo entiende. Los que son periodistas seguramente se agradece y lo saben. Y además cuando hablas con ellos, yo creo que lo percibes que lo agradecen, que saben cuál es tu ritmo, saben cómo lo haces, cómo trabajas. Y saben que no les vas a dar una información hasta que aquella información no sea exacta. Y sobre todo también saber de dónde sale el bulo, ¿no? Porque cuántos bulos nos llegan a diario a través de WhatsApp, si no sabes ni la fuente, a través de otras vías. Y yo lo primero que pregunto es, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde sale esto? ¿Hay algún link, algún enlace? ¿Hay algún medio que esté publicando esto? Si es así, bueno, vamos a ver exactamente qué dice y dónde están los errores. Si es un medio que uno entiende y considera dentro de los medios serios, por decirlo de una manera, pues lógicamente pues hay que llamar al medio y decir, mira, es que lo que has publicado pues no es exacto, es incorrecto, o te ha faltado consultar con la otra parte, porque a lo mejor si esa información hubiera tenido se hubiera contrastado pues posiblemente a lo mejor no hubiera sido una información incorrecta. Pero como digo yo ya, mensaje que me llegue por WhatsApp que no sepa de dónde procede ni nada, es que ni lo leo. Es que ni lo leo. Es una pérdida de tiempo absoluto. Claro, a nivel organización, si queremos hacer efecto lobby, ¿no? Pues el tema de la comunicación es una herramienta fundamental, ¿no? Es la manera en la que nos mostramos, ¿no? Pero bueno, por lo que les estoy oyendo, hacemos efecto de lobby informando de manera eficaz y con datos contrastados, pero también hacemos lobby si sabemos cuándo callar o sabemos cuándo no entrar a opinar, ¿no? Bueno, es que el silencio es correcto. El silencio informa. El silencio informa y sobre todo ayuda a no desinformar. Pero el silencio puede informar mal o bien. No, pero es que muchas veces te llaman algunos medios y te dicen, oye, necesito una valoración de los datos que van a salir dentro de una hora. Y yo digo, bueno, pues cuando salgan los analizaremos y haremos la valoración. Pero es que van a tal velocidad que a veces yo puedo llegar a entender que se trabaja con presión, que se trabaja a un ritmo frenético, pero es que a veces yo intento reflexionar con los propios compañeros que digo, pero mira, o me dice, ¿me puedes dar una valoración de los datos de no sé qué, de la EPA, del paro, del no sé qué? Y yo digo, mira, que salen ahora a las 9, me estás llamando a las 8 de la mañana, vamos a esperar a ver qué dicen los datos. Yo no los tengo, por lo menos. Tendrán que verlo las personas que además tienen que hacer esa valoración y analizar y ver, pues, cuáles son las claves de esos datos, por ejemplo. Pero en ese caso, por ejemplo, los DICOM trasladan la información, pero no hacen un análisis. Hombre, en principio, bueno, yo en mi caso no hago yo el análisis, o a lo mejor si es algo que se repite, si es algo que se repite de manera periódica y el comportamiento de esos datos ya tú lo conoces, evidentemente, yo, por ejemplo, que yo no soy portavoz para nada de esta... Mira, se me cayó el pinganillo. ¿Lo de portavoz? Yo no soy portavoz de la asociación. Evidentemente, pues yo consulto con las personas que hacen de portavoz en la asociación y yo digo, bueno, ¿quién tiene más disponibilidad? O este tema lo habla el presidente, o este tema lo habla el gerente, o el que considere.
Y ellos, pues muchas veces pues construimos las claves, a veces establecemos y hacemos argumentarios también entre Que todos. ahí es donde quería llegar yo. ¿Los DIRCOM son portavoces o portavozas? Algunos. Algunos, pero, no, Algunos pero es pueden común. serlo. Es común. Mm, No, no No, los, nuestra Depende asociación de no la conozco. entidad. yo creo que no. 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 Dependerá de la empresa, de la organización, pero en general, mira, yo la administración pública, los DIRCOM o los jefes de prensa o los jefes de comunicación no son No portavoces. son portavoces. Una cosa es que tú a un periodista le traslades una información. Yo tuve una vez un problema con una periodista que me llamó para pedirme una información que ya yo conocía y yo se la trasladé y cogió y la puso en mis palabras y le dije, no, en mi nombre, perdón. Digo, no, pero es que esto es no saber cómo funciona esto. Digo, pero ¿cómo me nombras a mí? Yo no soy portavoz. Yo te he trasladado una información que Exacto, tengo, y tienes que haber nombrado la pero entidad. en todo caso poner según Asotel, o si no quieres nombrar a nadie, o ponerlo en boca, en este caso si yo te digo, lo puedes poner en boca del responsable, ¿entiendes? Pero todavía me sorprendo con gente que al final, mire, pero las declaraciones me las hace tú, digo, yo no soy portavoz de nada, yo te traslado una información que me estás pidiendo, pero porque la tengo y la conozco, si no la tengo y no la conozco, pues la tengo que solicitar y pedir, bueno, es que es curioso. Exacto, sí, pero independientemente de que no se tenga muy asimilado, ¿no? Ese rol, o bueno, o asignado ese rol de portavoz, sí es verdad que los DIRCOM suelen estar muy relacionados o muy en contacto con los CEOs a nivel organizacional, ¿no? En vuestro caso, sobre Claro. todo a nivel presidencia o consejo, Debería ya no ser solo, así. exacto, pero me imagino que ya no solo como traslado, sino quizás también a lo mejor como acompañamiento en esa línea estratégica o puesta en escena de cierta Claro, actividad, si entiendes que la comunicación es estratégica, tiene que estar en tiene contacto que con... estar en el núcleo de decisión, pues no sé, en consejo de administración, consejo directivo, o como lo denomines, si es empresa, si es administración pública. Si tú entiendes que la comunicación es estratégica, si no entiendes que es estratégica, pues entonces no. En nuestro Manu, caso, y sí. bajo tu experiencia, ¿tú En consideras nuestro que sí? caso, sí, en nuestro caso sí. Sí. En nuestro caso sí. Además es algo que yo colaboro directamente con Dirección General. Evidentemente todo viene del Comité Ejecutivo y las directrices principales vienen del Comité Ejecutivo y de la dirección, de la presidencia del Comité Ejecutivo y de la Dirección General. Y luego cuando llega aquí a despacho, donde se tiene que bajar un poco ya pues a detalle de ese trabajo estratégico, esas líneas que se van a desarrollar y demás, pues sí que participo, pero no yo solo, sino igual que os comentaba antes, la preparación de los planes de contingencia, en los temas que son estratégicos para la entidad, para el sector, los responsables del departamento trabajamos conjuntamente, abordamos esos temas de manera tematizada en reuniones semanales y hacemos un desarrollo de esa temática y hacemos planteamientos estratégicos de cómo abordarla, qué acciones vamos a hacer a futuro, quién las va a hacer. Nosotros sí que también, por ejemplo, a nivel de portavocía lo hemos tenido siempre muy claro. O sea, tenemos dos portavoces fijos en la entidad, que son el presidente y el director general. Y es algo que con el tiempo supongo que ya pues, también los periodistas con los que tratamos pues ya lo saben. Entiendo lo que le pasa a Naima, ¿no? Yo por eso también siempre, cuando hablas con un periodista y le das cierta información y demás, siempre le digo, yo no soy portavoz. Claro, La información que te puedo trasladar la puedes poner en boca pues, de la persona o no, la puedes poner en boca de la entidad, pero yo no soy portavoz. Porque al final, bueno, pues pero ya lo saben y sí, es verdad, te puedes encontrar con ese caso, pero bueno, hay que evitarlo. Y ya te digo, a nivel estratégico sí que es importante, sobre todo a nivel mío de comunicación, no solo mío, yo creo que a nivel de cualquier responsable de comunicación, estar en ese trabajo, en ese desarrollo de los temas, porque te permite conocerlo más a fondo. Más a fondo. Claro. O sea, que la alta dirección considera la comunicación como un aspecto clave en la estrategia empresarial. Sí, totalmente. No, es fundamental. O sea, es fundamental. O sea, hay cosas fundamentales en el desarrollo del trabajo de una asociación y la comunicación están entre ellas sin ningún tipo de duda, porque al final es lo que traslada el posicionamiento de un sector. O sea, es Bueno, y un ejemplo es la incorporación de Raquel, porque te incorpora, o sea, cualquier organización en plena pandemia y con el volumen de ERTE no se hubiese planteado la contratación de una persona externa, ¿no? En cambio, en tu caso, entras como DIRCOM en una confederación de hoteles. Imagino que yo creo que es un ejemplo claro de la importancia que es, ¿no? Para la alta dirección esa parte de comunicación de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de lo que venía después,
¿no? Que es tremendamente importante. Imagino que anteriormente en los otros sectores donde has trabajado también notarías esa unión al esqueleto empresarial, ¿no? En la parte de comunicación. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que yo esté aquí, como estabas comentando tú, Marisol, es bueno, pues un hecho, valga la redundancia, de que se ha puesto en valor la comunicación y de que CEAD considera que la comunicación es una pata muy importante dentro de lo que es la labor de la Confederación en sí. Y me pasaba exactamente igual en la asociación anterior. En ambos sitios he trabajado y estoy trabajando muy ligada tanto a presidencia como a Secretaría General, en coordinación con todos los departamentos, porque al final la comunicación lo que tiene que tener es una visión global y holística de todo lo que está pasando en la empresa o en la asociación o en el lugar en el que está trabajando para poder transmitirlo primero de forma interna y luego al exterior. Hemos evolucionado en los departamentos de comunicación, es decir, con todo el boom de la tecnología, muchos departamentos que se han nutrido muchísimo, ¿no? Sobre todo hasta la parte de digitalización. En los departamentos de comunicación se ha visto ese progreso, hemos evolucionado, o sea, hoy por hoy trabajamos igual que hace a lo mejor, no sé, 10 años. Para nada. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que llegué al sector de la comunicación corporativa en 2006, 2007, sí, aproximadamente, empecé simplemente haciendo resúmenes de prensa, clipping de prensa en papel y fotocopiado. Imaginaos si ha cambiado esto mandándolo, fotocopiándolo y mandándolo por escáner a la Secretaría General y a la Presidencia. Imaginaos si esto ha cambiado, que hoy los resúmenes de prensa son casi instantáneos con aplicaciones digitales. Digitales. En PDF, en enlace directo y en un montón de recursos digitales. Y bueno, es que después llegaron, en todo ese proceso llegaron las redes sociales, que el boom yo lo conocí sobre todo en 2008, 2009, que fue cuando empezó a explotar todo el tema del social media, cuando empezamos todo a ver que estaba generándose ahí un fenómeno en el que también estaban sumándose la empresa, ya no era solo un canal de comunicación pues, con los amigos, con la familia, etcétera, sino que era un canal de comunicación empresarial y el cambio ha sido gigante y los DIRCOM en esto han tenido también que ir adaptándose a esas nuevas formas de comunicación. Yo creo que para nosotros es fundamental estar siempre en continuo reciclaje. Hemos ido sumando responsabilidades. Pero con todo el boom tecnológico, y hay muchos DIRCOM que pueden comunicar hacia afuera, ¿no? Mediante redes, comunicados. ¿Todavía sienten la necesidad de los periodistas o de medios de comunicación para llegar a donde quieren llegar? Porque hoy en día, con temas de redes, vosotros, bueno, voy a decir ustedes, Manu, perdona Raquel, voy a hablar en canario. Ustedes utilizan mucho temas de redes, vamos, dices en menos un minuto, pero que es lo que quiere decir la situación, ¿no? Pero aún así necesitamos de periodistas y de los medios, de tele, claro, radio. Es que la red es un canal más de comunicación. El tema es que se han ampliado los canales. Si antes el único canal era elaborar tu nota de prensa, enviarla a los periodistas. Yo recuerdo recibir notas de prensa por fax todavía en las redacciones, imagínate. Entonces, bueno, pero por supuesto, se amplían los canales de comunicación y se van modernizando también las herramientas de comunicación. Pero bueno, yo creo que sigue estando todavía esa relación, como digo, a veces asisto a jornadas o a charlas en las que se pone, pero bueno, todavía es necesario mandar notas de prensa y bueno, y yo considero que al final es la información oficial, que lo hagas a través de un correo electrónico o que lo hagas, lo repercutas luego en tus redes sociales a través de la web, ya eso son fórmulas que cada organización... Yo creo que también depende de lo que quieras comunicar, porque a lo mejor hay una cosa que la puedes comunicar por una red social, porque es corto e inmediato, y hay otras que requieren... pero hay cosas que requieren una nota de prensa, ¿no? Según el tema. Claro, yo soy defensor de la labor periodística. Yo también. Creo que la labor periodística lleva asociada también una labor de análisis, de trabajo objetivo del periodista también que analiza la situación y que le permite también a la persona que lo lee pues tener una visión más global que a lo mejor la que tú le quieres dar solo. Entonces, pues también enriquece el tema. También para fijar tu posicionamiento yo creo que sobre temas es siempre mucho más consistente
un medio de comunicación escrito, o radio o incluso televisión, que las redes sociales, que además son súper fungibles, porque lanzas un tuit y en 5 minutos, y me estoy pasando, tu tuit ha quedado totalmente desfasado. O sea, ya no... Entonces, bueno, el Twitter o las redes sociales en general, LinkedIn... LinkedIn Yo creo que quizás son complemento, ¿no? son complemento, complementos, sí. sí. Te LinkedIn quizás tiene permite un componente ampliar tu profesional. altavoz. Sí, pero bueno, tiene ese punto, pues bueno, que sí, que tienes que estar y lo haces y te complementa, pero para mí la labor principal está en el medio de comunicación convencional de toda la vida. Sí, hombre, que es lo que sería lo correcto. Que Hombre, tienes esa información, la amplías, la contrastas, Tiene un oyéndolo, seguimiento, oyéndolos de la importancia de toda la parte de comunicación, que si redes, que si notas de prensa, que si medios, entiendo que es un departamento que independientemente de cada uno hace lo que puede con lo que tiene, eso es una premisa, independientemente de eso, es un departamento que se tiene que nutrir de recursos, porque si no, apague y vámonos, porque tú puedes hacer una nota de prensa fabulosa, pero si no tienes unas buenas fotos, pues te queda un poco cojo, ¿no? O si no tienes a lo mejor tiempo para estar moviendo redes, independientemente de que a veces es preferible no mover, pero hay que mover, o al menos leer, para saber si mueves o no. Entonces, saber qué entiendo que es un recursos departamento que son recursos, pero luego, bajo mi experiencia, que puedo estar equivocada, los DIRCOM que yo conozco suelen no tener equipos de trabajo, es decir, suelen ser departamentos unipersonales. Bueno, ¿no? O no yo tener creo mucho que no, yo movimiento. creo que hay ¿O no? empresas, yo creo que hay empresas y Que corporaciones y tienen equipos administraciones que tienen potentes de equipos. comunicación. Lo Yo en mi ideal. caso tengo suerte, yo tengo suerte y tengo equipo. Nosotras Y somos además muy buen equipo. Y unipersonales, además tengo muy buen Raquel y equipo. yo. Tengo muy buen O sea, que equipo tienes buen equipo, con conocimientos de marketing, ¿no? Redes sociales. Correcto. Sí, O sea, que te puedes nutrir, dentro de tu departamento te puedes nutrir. Sí, no, además gente que Dependes te de aporta. O terceros. sea, es gente que te aporta, evidentemente, otra visión, otra manera de hacer. Y además yo en este caso, ya os digo, tengo muchísima suerte con la gente que tengo y encantado. Y la verdad es que sí, es necesario porque al final la información hay que construirla, hay que crearla y si la quieres crear bien Claro. necesitas tiempo Claro. y las manos son las que son. No, tiempo y recursos. Tiempo y recursos. Sí. Claro. Y al final la comunicación es rentable, es decir, hemos pasado de la época en la que se decía, pero bueno, la comunicación, ¿eso cómo lo mides? Eso es un intangible, eso no, eso sí, venga a invertir, que si fotos, que si vídeos, que si esto, que si lo otro, y luego eso, bueno, pues se puede medir, lo que pasa es que hay que trasladarlo, ¿entiendes? Y entonces, bueno, lo que creo es que nuestras organizaciones, muchas de las organizaciones, en este caso las que trabajamos nosotros, son conscientes de la importancia de la comunicación como es estratégico para el desarrollo de los propios planes estratégicos de cada asociación y eso además es rentable, o sea, al final una buena comunicación te sale a favor, ¿entiendes? Si se hace bien, claro, lógicamente. A favor de la lo que imagen estábamos de tu comentando empresa, antes, de tu exacto. compañía. Claro. Y construir la reputación, son muchos conceptos y muchas cuestiones que podríamos estar un año aquí hablando. Exacto, seguro. pero eso es por eso que les comentaba yo antes, que muchas veces en situaciones de amenaza son oportunidades, porque por ejemplo el Departamento de Comunicación ante crisis es un departamento que gana mucha visibilidad, entonces se le ve en plena acción, ¿no? También es una manera de mostrar no solo lo que sabe hacer, sino lo que necesita para poder fortalecer el trabajo, ¿no? Entonces, Y además creo que la también es una comunicación, manera de verse. Marisol, la comunicación no es única de ese departamento. Yo me pegué, tú lo sabes, como compañera mía, que yo a veces iba por los despachos de los compañeros preguntándole, ¿qué estás haciendo? ¿En qué proyecto estás metido? O a veces si de repente me enteraba de un proyecto, es verdad que teníamos coordinaciones y tal, pero a veces estamos tan metidos en lo nuestro que no siempre podíamos contarlo todo. Y entonces yo a veces le decía a un compañero, digo, es que no me cuentas nada, es que si no lo cuentas, no existe. Yo les decía eso muchas veces, si no lo cuentas, no existe. Pero bueno. Volvemos a la importancia de esos trabajos de equipo, de esas reuniones de equipo, de que la información circule, no solo la que tú puedas transmitir hacia ellos, sino la que ellos te puedan transmitir hacia ti. Yo mendigaba o ese momento de café donde ella se acerca y te dice, ¿no tienes nada que contarme? Yo sí. Un proyectito, algo que contarme. Y tú, me estaba poniendo nerviosa. No tienes nada que venderme, no tienes nada que venderme. Ahora estamos aquí, más o menos seguimos igual. Buenos resultados, vamos bien, pues a lo mejor dice algo. Tienes que decir, no, va todo fantástico, va todo fantástico.
Bueno, chicos, llevamos 1 horita ya hablando aquí. La verdad que, como siempre, a mí los directos se me pasan súper ameno. La verdad que para mí está siendo una experiencia muy, muy enriquecedora todos los martes, cuando me siento aquí con las personas que me acompañan. Y yo lo siento, pero yo aquí con estos DIRCOM y estos periodistas, digo, aquí tenemos que cerrar el encuentro con una palabra. Una palabra que refleje lo vivido, vuestra experiencia y sobre todo relacionado con una habilidad. Es decir, yo como DIRCOM, ¿qué habilidad tengo? Manu ya nos ha archivado, Marisol, es esto la no empatía. lo Manu ha archivado qué es la empatía. Pues un aprendizaje. Trasladan una palabrita, un aprendizaje vivido a nivel de comunicación. Venga, Raquel. Venga, Raquel. Yo creo, La pregunta vale 3 puntos. 3 puntos vale la pregunta. pues para mí la palabra fundamental en toda esta pandemia, la fundamental, el pilar sería la escucha. La escucha ha sido lo que nos ha permitido pues, conocer qué es lo que estaba cociéndose, qué es lo que estaba sucediendo en este contexto, la que nos ha permitido ir avanzando en función de las necesidades que se iban planteando en mitad de la crisis y la que nos permitirá seguir avanzando hacia el futuro y hacer que el sector se recupere lo antes posible. Mira, pues yo para no romper el esquema, la empatía de Manu, la escucha de Raquel, yo sumo la eficacia y todas por E, que empieza. La eficacia y la agilidad a veces en las reacciones que se tienen que suceder ante situaciones complicadas como la que hemos vivido. Nos podemos equivocar, seguro, que nos habremos equivocado muchas veces, pero esa eficacia en las reacciones yo creo que es importante. Sumo una palabra más de regalo. A ver. Valentía. Ah, muy bien. Qué valentía. Venga, valentía. mira, Valentía para a veces dar mensajes que no son fáciles. Es verdad. Pero que sabes que son el mensaje que necesita escuchar. A veces no el que quiere escuchar, pero sí que el que necesita escuchar porque le da la indicación correcta o le da las pautas correctas de cómo actuar. Y esa valentía que en estas situaciones es muy requerida. Yo creo que es de las cosas, con la empatía, con la escucha, con la eficacia, es de las cosas que más también han valorado estos días, ¿eh? El asociado, el que le hayas dicho de manera concreta, cuando tuvimos que comunicar, por ejemplo, tenéis que cerrar, tenéis que cerrar. Sí, incluso antes de que saliera el decreto. Y mucha empatía, exacto, antes de que saliera. Sí. Mira, Marisol, perdona que es que nos estaban comentando unas cosas aquí en el chat, incluso tu proyecto, Manu, que sepas que hay gente aquí afín a tu proyecto el que nos comentabas de las hoteles. Ya tenemos una fan aquí en Azotel que dice que lo podríamos hacer también en Azotel. Yo encantado de explicaros un día cómo ha sido el proceso. Muy chulo. Pues sí, te tienes que venir a Tenerife. Yo cuando me invitéis, yo encantado de la vida. Yo vamos. Y Raquel también, podríamos hacer un grupito ahí un lobby interno de DIRCOM. Y yo los dirijo, yo los llevo, les presento a la gente. Mirad, ha sido una lástima porque este año además celebrábamos el 10º aniversario de la Semana de las Terrazas, que es un evento de 10 días donde los hoteles organizan acciones culturales y eventos diferentes en sus terrazas. Y además es un evento dirigido al ciudadano de Barcelona, o sea, toda la comunicación está cerca del ciudadano de Barcelona, y donde el año pasado, por ejemplo, participaron 65 hoteles y movilizamos casi a 50.000 personas de Barcelona circulando por las terrazas. Y es genial porque son días porque luego la idea es que ese sea un poco el punto de partida, ¿no? Empezamos la temporada de terrazas, ¿no? Empieza el verano un poco en Barcelona con la Semana de las Terrazas. Y sí que pasa, ¿no? Que luego ya durante todo el verano la gente continúa yendo y demás. Pero esos 10 días son especiales porque cuando te vas moviendo por las terrazas, vas escuchando a la gente, vas viéndola con su programa que tú has publicado, que has editado con toda la... Y se van marcando sus rutas. ¿A dónde van a ir ahora? ¿A qué hotel voy ahora, no? ¿A qué terracita? Un poco con la gente y le pinches un poco para ver, para que te expliquen, ¿y dónde se está? ¿Dónde? Te explican historias chulísimas. Cuando han subido a una terraza que era el hotel que tenían que han tenido siempre al lado de casa, que no habían subido nunca, y de golpe y porrazo han descubierto Barcelona desde un punto de vista que cuando han subido a la primera de cambio han tenido que hacer un trabajo de un minuto de ubicarse, porque les costaba hasta ubicarse cómo estaban viendo Barcelona, ¿no?
Y, Claro, porque siempre hemos relacionado más el hotel con irse y te alojas, sí. pero no pasar a tomarte algo aunque no convivas allí. Pues ¿Vale? pueden pasar muchas cosas en los hoteles Sí. más allá de las habitaciones. Es un proyecto muy bonito. Nada, nos trasladan desde Félix, Zulaika, te da la enhorabuena por la iniciativa de las terrazas. Gracias. Ana María Camps, compañera de SEAT, pues también la enhorabuena por el programa. Nuestra compañera Mónica, Graciela, también nos manda un saludo. Yo creo que nada, ponemos fin ya. Y nada, cerramos el directo con empatía, valentía, escucha, eficacia. Y yo me uno con gratitud, porque yo últimamente estoy muy agradecida por todo. Así que nada, volvemos el martes que viene. Vamos a hablar de ciberseguridad con Begoña Ortiz, que es una experta en ciberseguridad. Yo creo que va a ser un directo muy, muy, muy interesante y sobre todo necesario, porque hemos vivido unos meses accediendo a espacios virtuales de una manera ágil y yo creo que no con unos ojos de seguridad de dónde estábamos dando al link o dónde no debíamos haberle dado al link y alguna otra sorpresa nos hemos llevado. Así que nada, si están interesados, martes que viene a las 5 de la tarde, otro directo de Azotel. Así que para mí ha sido un placer, Manu. Igualmente. Cuando yo vuelva a Barcelona, tú sabes que yo voy a visitarle, o sea que yo volveré Marisol, otra vez por el Gremi. ya lo sabes, ya te lo dije en su momento, esta es tu casa, es la casa de todos al final. Quien quiera, quien venga a Barcelona, no tiene excusa para pasar a vernos. Nos vamos a una terraza de un hotel. Vamos a una terraza de un hotel. La continuación es irnos a una terraza a tomar algo. No, vamos a planificar ya. Ese fue el proyecto que me explicó en la terraza de uno de los hoteles, es decir, experiencia dura y dura. Raquel, bienvenida al sector y nada, espero que tengas un desarrollo bonito y sobre todo muy feliz. Y Naima, pues nada, a ti te Nos vemos ahora. Nos vemos ahora. Oye, pues nada, un placer. Un abrazo para todos, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, adiós. Hasta luego. Chao.